Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Daniel y este video corresponde al tercero de una serie de 15 videos en los cuales me encuentro resolviendo la práctica oficial para el examen de admisión de la UCR1 del año 2021. En este video mayoritariamente estaré resolviendo preguntas relacionadas con la lógica verbal. Entonces vamos con esta primera pregunta. ¿Qué nos dice? Bueno, esta es la pregunta 11. Si quieren ver las anteriores preguntas, están en anteriores videos en la misma lista de reproducción en la cual se encuentra este video. Entonces empezamos con esta pregunta 11, que dice, el escritor Aldous Huxley, supongo que se pronuncia más o menos así, afirmaba que en la mayoría de los casos la ignorancia es algo superable. No sabemos porque no queremos saber. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que el autor observa, sobre todo en la ignorancia, un componente y nos dicen irreversible, perjudicial, transitorio, voluntario o definitivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar acá? Primeramente, lo que vamos a ver es que la ignorancia, en primera instancia, nos la define el autor como algo superable. Asimismo, adicionalmente, el autor nos dice que no sabemos porque no queremos saber. ¿Ok? Y no saber algo es sinónimo de ser ignorante. Entonces, en otras palabras, esta segunda línea lo que nos dice es que somos ignorantes porque queremos serlo. Básicamente eso es lo que nos está diciendo la segunda línea. Entonces, si unificamos la parte que nos dice que es algo superable con que no queremos saber, no sabemos porque no queremos saber, es decir, somos ignorantes porque queremos serlo, la respuesta a la que podríamos llegar es que la ignorancia, sobre todo, es algo voluntario. Esa sería nuestra respuesta correcta. Si vemos las demás opciones, por ejemplo, irreversible, quiere decir que no hay manera de salir de la ignorancia. Y eso es falso, porque el autor nos dice que no queremos saber, pues no sabemos porque no queremos saber, y además que lo podemos superar, o sea, que no debería ser algo irreversible, sino que más bien debería ser algo reversible. También nos dice que es algo perjudicial, en ningún momento dice que la ignorancia sea buena o mala, o sea, tampoco nos diría que es buena. Luego, transitorio, transitorio sería la opción en la que alguien podría confundirse. ¿Por qué? Porque en primera instancia nos digo que es algo superable, pero además nos dice que no sabemos porque no queremos saber. Entonces, transitorio, lo que nos diría es que definitivamente vamos a salir de la ignorancia. Pero la segunda frase nos da a entender que hay gente que quiere quedarse en la ignorancia, entonces, y que se van a quedar ahí. Entonces, que nunca van a pasar a otra etapa. O sea, no va a ser una etapa transitoria, sino que podría ser definitiva. Y esto me lleva a la última opción, que dice definitiva. Si bien es cierto, la ignorancia podría ser definitiva en algunos casos, también podría ser transitoria en otros. Y, o sea, no sería una respuesta con certeza, ¿verdad? Hay gente que puede quedarse en la ignorancia y hay gente que puede salir de esta. Entonces, justamente de ahí se deriva la respuesta de voluntario. Eso es lo que tendríamos con respecto a esto. Algo muy importante acá, que siempre hay que tener en consideración, es que nos preguntan con certeza, ¿ok? Si bien la ignorancia podría ser transitoria o podría ser definitiva, no es algo que se cumpla con certeza. En algunos casos podría cumplirse una cosa y en otros casos podría cumplirse otra. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar de nuevo con certeza que los seres humanos aprenden de sus errores, toda experiencia permite que la historia se repita, las experiencias siempre dejan buenas enseñanzas, la historia se alimenta de los errores que se cometen, o cuando se aprende la experiencia, la historia puede cambiar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver en esta pregunta que tenemos por acá es que nos dice que las lecciones, sus lecciones no se aprovechan. ¿Ok? O sea, nos dicen que la historia se está repitiendo porque sus lecciones no se están aprovechando. Eso es lo que nos dice el texto, o eso es lo que nos da a entender. O sea, quiere decir que si las lecciones que nos deja la historia se aprovecharan, la historia no se repetiría. Entonces, podemos ver que según lo que acabo de decir, hay una opción que básicamente nos dice esto, que dice, cuando se aprende la experiencia,
experiencia entendida como lecciones, según el texto, esto de experiencias, vendría siendo lo que el texto menciona como lecciones. Aquí vamos a poner lecciones. ¿Ok? Entonces diría, cuando se aprende de las lecciones, la historia puede cambiar, hay posibilidad de que cambie. Y esa sería nuestra respuesta correcta, ¿verdad? Porque por otro lado tenemos los seres humanos aprenden de sus errores, pues no, ¿verdad? El texto más bien nos da a entender que los seres humanos no aprenden de sus lecciones porque las lecciones o la experiencia no se está aprovechando. Luego dice, toda experiencia permite que la historia se repita, no tiene mucho sentido realmente esta opción. Luego dice, las experiencias siempre dejan buenas enseñanzas, pues tampoco me dice si te dan buenas enseñanzas o malas enseñanzas. Hay muchas veces que hay opciones que no guardan relación con el texto. Hay unas que son falsas, hay otras que son inciertas, hay otras que no guardan relación con el texto. Ahora nos dice, la historia se alimenta de los errores que se cometen, pues tampoco necesariamente, ¿verdad? No necesariamente la historia se alimenta de los errores que se cometen, no es algo que pudiéramos concluir a partir de la frase, o sea, fundamentalmente tenemos que concluir lo que tenemos en la opción E. Entonces esa sería nuestra respuesta correcta. Ahora, en esta siguiente opción dice, algunos animales expulsan fluidos para delimitar su territorio, otros lo hacen para ahuyentar a sus enemigos y otros más para atraer a miembros del sexo opuesto. En los humanos, por su parte, el lenguaje es el instrumento que se utiliza para cumplir con esas funciones. Al fin y al cabo, todo ser vivo es capaz de transmitir información. Eso es súper importante, transmitir información a través de distintas formas. O sea, cuando nos dicen transmitir información, esto es comunicar, comunicar, comunicar eh, a través de diferentes formas. De acuerdo con el texto anterior, se puede concluir que, de igual manera, siempre que no nos especifiquen de qué tipo la conclusión, es una conclusión con certeza. Entonces dice, el lenguaje transmite más información que los fluidos, la expulsión de fluidos siempre transmite información, los animales transmiten información solo mediante los fluidos, la información solo se transmite mediante el lenguaje o los fluidos y la función de algunas conductas animales es transmitir información. Entonces, bueno, en este caso lo que podemos ver es que la primera opción, que el lenguaje transmite más información que los fluidos, no necesariamente. O sea, no necesariamente comunica más que los fluidos. Puede ser que los animales logren comunicar más con los fluidos que lo que lo hacen los humanos con el lenguaje. Entonces, no necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no es algo que pueda concluir con certeza. La expulsión de fluidos siempre transmite información. Bueno, en ningún momento me dicen eso. O sea, no me dicen ni que los humanos transmitan información mediante los fluidos y ni siquiera que todos los animales transmitan información mediante todos los fluidos que transmiten. Entonces, tampoco, ¿verdad? Ahora, los animales transmiten información solo mediante los fluidos, no, tampoco. De hecho, acá me mencionan que algunos animales, no todos los animales, ¿verdad? Y tampoco me dicen que esos algunos animales, la única manera que tengan de transmitir información es mediante los fluidos. Ahora, la información solo se transmite mediante el lenguaje o los fluidos, no necesariamente son los únicos dos ejemplos que me pone el texto, pero en ningún momento me dicen que es la única información, el único medio que tienen los seres vivos o cualquier ser para poder transmitir información. Y ahora, la función de algunas conductas animales es transmitir información, correcto, ¿verdad? ¿De cuáles conductas? Bueno, eh, de, de expulsar fluidos, ¿verdad? Mediante los fluidos comunican, que ahuyentan a sus enemigos, que atraen a miembros del sexo opuesto y que delimitan su territorio. Entonces, esta de acá sería nuestra respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, vamos con la siguiente y penúltima pregunta, que dice, la literatura griega moderna
también llamada neoélica, nació cuando el demótico se convirtió en la lengua de los escritores griegos. Así, poco a poco, esta variante del idioma fue imponiéndose a la escritura purista. Cerca del año 1821 surgieron dos grandes figuras, Dionisios Solomos y Andrea Calvos, quienes exaltaron el patriotismo en su poesía por medio del uso de esta lengua. En la segunda parte del siglo XIX, otros escritores como Palamás y Sijaris impusieron el demótico en la prosa y procuraron impulsar el mismo patriotismo de Solomos y Calvos. De acuerdo con el texto anterior, con certeza, y bueno, aquí tenemos una serie de opciones que vamos a ir analizando. Dice, Palamás y Sijaris no escribían poesía. Bueno, aquí yo no lo puedo afirmar esto con certeza, porque, o sea, me dicen que esos dos autores impusieron el demótico en la prosa, pero en ningún momento me dice que solo escribían prosa. O sea, más en específico, en ningún momento me dice que no pudieran escribir poesía. Entonces, descartamos esta opción por acá. Ahora dice, Solomos y Calvo escribían en demótico. Bueno, de hecho esa es la respuesta correcta. Ahorita la analizamos con más calma. Luego, por acá dice, los poetas griegos actuales escriben en demótico. Esto no lo puedo saber. En un momento me dice que los poetas actuales escriban de esa manera. O sea, me dice eh, que eso pasó en el año, por ejemplo, 1821 y por esos años, ¿verdad? Lo que llamamos siglo XIX. Pero en ningún momento me dicen que eh, actualmente se siga haciendo en el año, bueno, en el siglo XXI, año 2020, 2010, ¿verdad? Por ahí. Luego dice, Solomón y Calvos evitaron la norma de la literatura purista. Bueno, esto no lo puedo saber con certeza y eso está muy relacionado con la respuesta correcta. Bueno, vayamos de una vez con la respuesta correcta. Aquí dice que Solomón y Calvos escribían en demótico. ¿De dónde podemos concluir esto? De esto que subraya acá, que dice Solomón y Calvos, quienes exaltaron el patriotismo en su poesía por medio del uso de esta lengua. ¿De cuál? De el demótico. O sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado de no perder la referencia. O sea, en este texto, a pesar de que las palabras están muy largas en cuanto al texto, cuando nos hablan del uso de esta lengua, están haciendo referencia al demótico. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un texto largo de no perder a qué es lo que se está refiriendo el texto. En ese caso, cuando nos dicen el uso de esta lengua, se refiere al demótico. Ok, pero que ellos hayan usado el demótico no nos dice con certeza que quisieran evitar la norma de la literatura purista, no necesariamente. Ok, y la última opción dice, la literatura neoélica no se consolida hasta la mitad del siglo XIX. Bueno, esto tampoco lo puedo saber con certeza. Tampoco es algo que pueda saber con certeza, ¿verdad? Por ahí dice que, bueno, nació, o sea, se sabe que más o menos nació en el año 1821. O sea, nació a principios del año del siglo XIX. Más o menos se puede intuir que eso pasó. Y que dice que en la segunda parte del siglo XIX pasó esta otra cosa, ¿verdad? Pero yo no puedo saber si ya ahí se está consolidando realmente, o si se consolidó antes, o si se consolidó después. Entonces no es algo que pueda determinar con certeza. Lo que sí puedo determinar con certeza, que el texto me lo está diciendo de manera explícita, es esto de acá por lo que subrayé anteriormente. Entonces, esa sería la respuesta a esta pregunta 14. Y ahora vamos con la última pregunta. ¿Qué dice? Luis y Natalia compitieron en un torneo de natación. La distancia recorrida por Luis con 2 brazadas fue la misma que recorrió Natalia con 3 brazadas. Entonces, tenemos que 2 brazadas de Luis son equivalentes a 3 de Natalia,
en distancia. En distancia, o sea, que 2 brazadas de Luis permite recorrer lo mismo que 3 brazadas de Natalia en términos de distancia. Ahora dice, además, Luis duró 1.5 segundos dando cada brazada, mientras que Natalia duró 1 segundo por brazada. Entonces, con certeza, Luis, ok, entonces veamos algo. Tenemos que 2 brazadas de Luis son equivalentes a 3 de Natalia en términos de distancia. Pero ahora veamos qué pasaría si las comparamos en cuanto a tiempo. Entonces, yo tengo que Luis da 2 brazadas para recorrer una distancia determinada. ¿Cuánto duraría Luis en recorrer 2 brazadas? Bueno, digamos, para que Luis recorra 2 brazadas de Luis, Luis dura 2 por 1,5, ¿verdad? Porque 2 brazadas por 1.5 segundos que dura cada brazada. Entonces, el Luis duraría 3 segundos en 2 brazadas. En 2 brazadas. Y ahora nos vamos a Natalia. Natalia dura y tendríamos 3, porque es lo que quiero comparar, 3 brazadas por 1 segundo que dura cada brazada. 3 segundos. En 3 brazadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando acá? Veamos que para Luis dar 2 brazadas dura 3 segundos, pero Natalia para dar 3 brazadas también dura 3 segundos. Y si recorren la misma distancia, Luis en 2 brazadas que Natalia en 3, entonces quiere decir básicamente que en 3 segundos, cada 3 segundos, recorren la misma distancia. ¿Ok? Entonces, si cada 3 segundos recorren la misma distancia, cada 6 segundos también van a recorrer la misma distancia. Cada 9 segundos también van a recorrer la misma distancia. Cada X segundos van a recorrer la misma distancia. Entonces, resulta que, sin importar, sin importar el tiempo, siempre recorren la misma distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que sin importar cuánto vayan a recorrer, van a quedar empatados. ¿Ok? Y además es lo que tenía más sentido, porque el texto en ningún momento me dice cuál era el trayecto que iban a recorrer, perdón, ni cuánto iban a durar en ese trayecto. Entonces, lo que más sentido tiene es saber que van a empatar, porque yo no podría determinar específicamente por cuánto van a ganar. Entonces, ya eso era un indicativo de que el fijo iba a ser empatar, ¿verdad? Aunque yo no hubiera sacado esto de acá, teníamos que intuir desde un principio que iban a terminar en empate. ¿Ok? Bueno, entonces con eso estaríamos llegando al final de este tercer video. Ya con esto tendríamos las primeras 15 preguntas resueltas de la práctica oficial del examen de admisión de la UCR1 del año 2021. En próximos videos estaré resolviendo las demás preguntas. No olvides pues suscribirte si te ha sido de utilidad el material, darle like y compartirlo si sabes que a alguna persona este material le podría ser de utilidad. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.